¿cuáles son las marcas de una iglesia que sacudió al mundo? Por eso le pido que abran su Biblia en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como algunos dicen. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Quiero hacer un paréntesis otra vez. Decir a todos los que están aquí y a los que no están, también están viendo por internet, que se anoten para venir a los cultos, ¿sí? Eso es muy importante. Tienen que anotarse, es clave. Seamos ordenados y disciplinados, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a organizarnos mucho mejor. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Jesús después de resucitar, Jesús resucita al tercer día y Él se queda aquí o todavía un tiempo en la tierra con su cuerpo glorificado, con ese cuerpo que nosotros también en algún momento vamos a tener en la eternidad, un cuerpo glorificado. Así que si tenés alguna imperfección en tu cuerpo, después cuando lleguemos allá, tu cuerpo va a ser perfecto. ¿Amén? Aleluya. ¿Cuántos quieren? Amén. Yo sí quiero perfecto que mi cuerpo. Pero eso va a ser allá en la eternidad, cuando estemos con Él. Pero Jesús, al resucitar y al andar aquí, Él tenía ese cuerpo glorificado y caminó y estuvo enseñando, estuvo 40 días otra vez con sus discípulos, con la gente, apareció y le dio muchas enseñanzas, les dio indicaciones, le corrigió en algunas cosas, porque se recuerdan de Pedro, que le había negado. Jesús se fue y le restauró y le dio le encomendó algo muy, muy glorioso. Entonces Jesús estuvo entre ellos y antes de ascender a los cielos, fíjense conmigo ahí en Hechos, vamos a usar mucho la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 6, Jesús le habla a sus discípulos y le dice esto: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, digan conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, Jesús le estaba diciendo: bueno, ustedes quieren saber ya todo lo que va a pasar, no se preocupen por eso, pero algo les digo: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y sean revestidos de poder, van a ser testigos. Y ¿saben qué? Quiero aclararle esto: testigo no es solamente alguien que vio y está contando. La traducción correcta de testigo también es mártir. Wow, ¿cuánto les gusta esa palabra? No, era tanto. Pero eran mártires. Él le dice: ustedes van a ser testigos, van a estar dispuestos a morir por mí. Y de hecho, la iglesia, los apóstoles, todos murieron de una forma, excepto Juan. Pero después los demás,
Murieron decapitados, aserrados y de una manera terrible. Y los primeros discípulos también, y la primera iglesia fue perseguida, y muchos murieron por su fe. Pero Él le dijo, ustedes van a recibir al Espíritu Santo, el poder de lo alto, para ser testigos. Este revestimiento de poder es lo que nos da a nosotros de nuevo, nos da el poder, la osadía para predicar el Evangelio del Reino. Y para estar dispuestos inclusive a dar nuestra vida por nuestro Rey. Amén. Ahí bajó la mente. ¿Están dispuestos a predicar el Evangelio del Reino? ¿Están dispuestos a dar su vida por el Reino? Disminuye. Vamos a hacer así, ese que disminuye, sube de acuerdo a la respuesta. Pero eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes van a recibir un poder tan grande cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos, sean hasta mártires. Vamos a leer el capítulo 2, ahí Hechos, capítulo 2, versículo del 1. Entonces ellos estaban, dice, miren, capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Jesús había ascendido a los cielos, dice que le vieron cuando Él ascendía, de repente se aparecen ángeles ahí y vieron cuando Jesús ascendió. Wow. Y ahora Jesús, antes de eso, le dijo, ustedes esperen, estén atentos porque ustedes van a ser revestidos de ese poder, el Espíritu Santo. Y esto ellos hicieron, estuvieron ahí 10 días juntos, estuvieron perseverando en esperando la promesa, pero dice que estaban unánimes juntos, había unidad, había un acuerdo, había un mismo propósito, estaban obedeciendo la palabra de Dios y estaban obedeciendo lo que el Señor le había dicho y estaban juntos y unánimes. Y en medio de esa unidad, de esa expectativa, dice, de repente llenó esa casa un viento recio y el Espíritu Santo bautizó a todos los que estaban en esa casa y dice como fuego descendió y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso nos empodera, nos da un poder. Eso no nos salva, nos empodera. Porque para salvación el Espíritu Santo ya operó en nosotros para convencernos a nosotros de justicia, juicio y pecado. Por eso que somos salvos, por eso que creemos en Jesucristo. Pero el revestimiento de poder es algo como un bautismo. Por eso dice, somos sumergidos bajo el poder del Espíritu Santo y Él nos hace testigos y nos empodera para predicar el Evangelio. Y en ese momento dice que la gente empezaba a decir, estos están borrachos, estos están llenos de mostos. La gente empezaba a decir, estos están todos borrachos a esta hora. Y vean en el versículo 14, en medio de eso se levanta Pedro. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí empieza, lleno del Espíritu Santo, Pedro a predicar el Evangelio. Y empieza a decir, estos no están borrachos, esto es lo que dijo el profeta Joel que se iba a cumplir. Y empieza a decir que se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y empieza la iglesia a movimentarse, empieza un mover espiritual con el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles y los testigos que estaban ahí no eran solo los 12, los 11,
eran 120 los que estaban ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí vemos cómo queda registrado como Pedro se levanta y empieza a predicar. Fíjense conmigo ahí en el capítulo 2, versículo 37. Vean lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? Predicó Pedro, wow, lleno del Espíritu Santo, y la gente le decía: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Quiero aceptar a Cristo. Yo quiero a Cristo. Wow, no es que tenemos que estar llamando aquí, hey, vengan, acepten a Cristo. Eso es algo que hacemos para ayudarle a la gente. Pero en esta ocasión algo pasó tan poderoso que la gente decía: ¿qué haremos? Queremos a ese Cristo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Versículo 38, sigamos leyendo. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno a vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, ¿quién no quiere predicar y que 3,000 personas se conviertan? Acepten a Cristo. Y eso estaba pasando. 3,000 personas, y se bautizaron. Imagínense, un bautismo de 3,000 personas. ¿Cuántos quieren ver algún día eso aquí? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Lo podemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la unidad. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ahora, versículo 42, lo que acabamos de leer. Lean lo que dice en el 42. Esas 3,000 personas que fueron impactadas por el mensaje, convencidas por el Espíritu Santo, ¿qué pasó ahora? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Doctrina parece muy término de otra iglesia. No, doctrina son enseñanzas, son principios. Son las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos y se convirtieron en apóstoles, y ahora ellos tenían que enseñar todas las cosas que ellos aprendieron de Jesús. Eso es lo que estaban enseñando. Todo lo que Cristo había depositado en ellos, ahora ellos estaban. La primera marca que vemos aquí entonces de esta iglesia es que ellos tenían un celo por la palabra de Dios. Digan conmigo, celo por la palabra de Dios. Eran fieles y estaban comprometidos con la verdad revelada. Hoy nosotros la tenemos así. La palabra de Dios escrita. Dios escribió un libro. Y aquí está todo lo que Él quiere revelarte a vos y a mí. Tenemos que amar su palabra. Y es algo que creo que el Señor, este punto realmente no era para extenderse mucho, pero quiero decirte que somos una iglesia apostólica porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Esa es la verdad. Esa. Tenemos que cuidar. Hay tantas mentiras, tantas falsas enseñanzas, tantas herejías en estos tiempos que nosotros tenemos que ser celosos de la verdad. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a abrir tu Biblia y decir: Señor, háblame? A veces estamos orando y decimos: Señor, háblame, háblame, háblame. Y tal vez el Señor te está diciendo: abrí tu Biblia, te quiero hablar todos los días. ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado hacia lo místico, hacia lo extraordinario, hacia lo sobrenatural. Pero aquí el Señor dejó su palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y puede separar el alma del espíritu, discierne lo bueno y lo malo de nosotros. Amén. Por eso hay tantas iglesias que se han desviado de la doctrina de los apóstoles, porque no han sido celosas
de la verdad. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que amar la palabra, tenemos que amar la lectura. Pero yo no sé leer bien. Hay personas, hay testimonios de personas analfabetas que cuando empezaron a intentar leer la Biblia, el Espíritu Santo les capacitó y empezaron a leer su Biblia. Y el Espíritu Santo. Así que si vos decís, yo no sé leer, no leo mucho, decirle al Señor, ayúdame. Quiero conocer tu verdad y quiero ser fiel y estar comprometido con esta verdad de tu palabra para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para mi nación. Amén. Amén. ¿Tienen Biblias? ¿Tienen sus Biblias? Compre si no tiene. Baje una aplicación en su celular, pero todos los días tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que ser celosos. Ellos perseveraban, ellos estaban firmes en la doctrina de los apóstoles, en lo que Cristo le había dejado a sus discípulos. Cuidado, hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos errores. Por eso es que tenemos que volver a esta palabra. Esto tiene que dirigirnos a nosotros, tiene que ser la brújula para nosotros. Sigamos leyendo. Dice el versículo 42 de Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hace énfasis también a las oraciones. Tenemos que ser, ¿verdad? Ellos eran una iglesia que oraba. Fíjense en Hechos, voy a leer algunos versículos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Hechos 4:31. ¿Tienen sus Biblias? Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿La oración es importante? ¿Amén? Es vital. La palabra y la oración tienen que estar juntas. Porque si oro nomás y no tengo palabra, también está incompleto. Si solo leo mi Biblia y no oro, también está incompleto. Son dos ruedas de la bicicleta. ¿Está bien? Entonces no puede faltarnos esto. Tenemos que orar. El que estudia mucho la Biblia y no ora, se envanece. Y el que solo ora, está generalmente expuesto al error. Entonces siempre el equilibrio es oración y palabra. Y hay muchos versículos más. Vamos a leer Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es cuando los apóstoles dijeron, esto nos vamos a dedicar. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a la casa de Judas, a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora. O sea, y le puedo decir otros versículos más. Hechos 12:5, Hechos 13:1-3, Hechos 16:25, Hechos 20:36, Hechos 28, del 8 al 9. Todos nos muestran el poder de la oración, la importancia de la oración. Tenemos que ser una iglesia que ora, que está en comunión con Dios. Y es muy importante aprender una forma de orar. Una forma de orar es orar la palabra. Orar la palabra. Tomá partes de la Biblia donde está la voluntad de Dios y empezá a orar eso. Es una práctica, es algo que tenemos que aprender. Orar la palabra también es un buen hábito, orar la palabra. Bueno, entonces ellos perseveraban en las oraciones también. Veamos lo que dice en el versículo 43. 2:43. Volvamos al 2:43. Tengan ahí, ese es nuestro texto principal. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona
y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Dice, sobrevino temor sobre ellos, sobre toda persona. Estaban ya en esa iglesia 120 más 3.000 personas. No era una iglesia chica, se había multiplicado, se había agrandado, extendido mucho. Dice que en todos ellos sobrevino temor. Y el temor no era un miedo, era una reverencia santa hacia Dios. Era un respeto, era una honra. Ese es el temor hacia Dios, es el temor de Dios. No un miedo que Dios le castigue y le aplaste la cabeza, no. Sino el temor reverente, el temor que honra a Dios, que quiere agradarle a Dios, que no quiere fallarle a Dios, sino quiere hacer todo lo que el corazón de Dios ama. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces yo me dedico a cumplir por amor, por respeto, por honra. Ese temor empezó, dice, a ellos se llenaron de ese temor de Dios. Y esta palabra hoy en día perdió mucha fuerza, el temor de Dios. Muchas personas no le toman en cuenta a Dios para tomar decisiones. El temor de Dios se ha perdido. Hay mucha gente que miente, mucha gente que engaña. Y no estoy hablando solamente de los que no son de la iglesia, en la iglesia misma. Vemos cosas terribles. Vemos cómo se ha perdido, ¿verdad?, el temor a Dios. Y algunos pueden decir, pues yo amo a Dios. Pero tal vez perdió el temor a Dios. Y eso es lo que le lleva a la gente a pecar y a cualquier otra cosa. Pero sin embargo, si tenemos temor de Dios, vamos a llevar una vida de pureza, de piedad, de santidad. Esa es la consecuencia de tener ese amor y ese respeto reverente hacia nuestro Dios. Estas son marcas de esa iglesia que impactó el mundo. Y nosotros hoy tenemos que mirar y decir, wow, hay cosas que tenemos que recuperar, hay cosas que tenemos que tomar y reevaluar lo que estamos haciendo y volver a las sendas antiguas. Otro punto, dice, habían milagros, maravillas, señales, había una presencia o una intervención extraordinaria de Dios en medio de esa iglesia. Había milagros, la gente se sanaba, ocurrían cosas milagrosas, la intervención poderosa de Dios. Y tal vez nosotros en este tiempo, aquí, le dimos mucho énfasis a esto, los milagros, ¿verdad? Siempre oramos por milagros, siempre oramos por la intervención de Dios. Y eso es una marca de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia después de Pentecostés. Una marca era que los milagros, las señales ocurran. Pero quiero decirte que ocurrieron muchos milagros más. Y te voy a decir uno. Saulo de Tarso, un hombre que odiaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia, se encontró con Jesucristo en el camino. Y Dios le transformó la vida, le cambió la vida. Ese es un gran milagro que tenemos que nosotros también mirar en estos tiempos. Dios quiere transformar vidas, transformar familias. No nos quedemos solo en los milagros de sanidades. Busquemos el milagro de la transformación y de la salvación de vidas, de personas y de familias enteras. Amén. Que esta marca sea también para nosotros. Que busquemos la sanidad física, pero la salvación de su alma también. Ese es un milagro. Las conversiones son milagros. Y tenemos que celebrar esos milagros. Cada conversión, cada persona que ama a Cristo y se entrega a Cristo, ese es un gran milagro.
Versículo 46, estamos leyendo, analizando estos pasajes. Versículo 46 de Hechos 2. Y perseverando unánimes, digan conmigo, perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las marcas que tenían ellos era su pasión, su alegría, su gozo para alabar a Dios, al estar juntos. Amén. Eso tiene que ser siempre una marca en nosotros. Yo creo que la gran mayoría aquí entendemos esto y nos alegramos y disfrutamos la presencia de Dios. Excepto algunos, ¿verdad? Que vienen al culto pero prefieren estar afuera, en el baño, o están adentro pero están tristes. Cuando está la presencia de Dios, yo tengo que amar la presencia de Dios. Yo tengo que disfrutar la presencia de Dios y tengo que gozarme en la presencia de Dios y tengo que alabar con mis hermanos con alegría y sencillez de corazón. Esa era una marca de ellos. Ellos eran apasionados en el culto. Alegría, sencillez de corazón. Y vean el versículo 47. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Era contagiante su alabanza, era contagiante su alegría. Eso es hermoso. Ellos, el pueblo, los que venían y estaban ahí con ellos, ¡wow! ¡Qué hermoso este disfrute que hay en esta comunidad, en esta gran familia! Y vean lo que decían ellos, y perseverando, el 47, y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Había, cada día dice, y imagínense esto, imagínense la situación en la que estaba esta iglesia. La iglesia no estaba feliz y sin persecución. No es que ellos estaban libremente, ellos eran odiados, perseguidos. Por encima de todas esas circunstancias, ellos dicen que estaban alegres, alabando a Dios con alegría y con sencillez de corazón. Ellos eran perseguidos. Entonces, ¿qué quiere decir? En medio de esta pandemia, en medio de lo que venga acá adelante, no sé qué va a venir, no sé cuál va a ser el siguiente problema mundial o nacional, pero yo te quiero decir, por encima y a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que tener nuestro gozo en el Señor. Y esa era la marca de ellos, la marca de esa iglesia. Entonces la gente decía, ¿qué es lo que les pasa a estos? Fíjense en lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42 al 42, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Ese cuando también pasaba en algunas casas, ¿verdad? El papá le pegaba con el cinto y después el mitad ahí se iba riendo, ¿verdad? No sé si pasaba, pero gozosos salieron ellos de ese lugar. Y fíjense lo que dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, y en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué iglesia impresionante! A pesar de ser azotados, de ser perseguidos, ellos alababan y se gozaban y se tenían por dignos cuando ellos estaban padeciendo por Jesucristo. Vean lo que dice en Hechos 6:15, ahí nomás, un poquito más. Hechos 6:15, 15, perdón. Acá dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio
Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, el primer mártir cristiano, estaba ahí siendo juzgado y después de un poquito más le mataron con piedras, le apedrearon. ¿Y cómo estaba el rostro de Esteban? Triste, deprimido. Su rostro dice que reflejaba y todos los que le miraban decían, parece un ángel, tiene un brillo. Era el Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que le apasionaba y estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Hechos 13, 52. Vean conmigo en Hechos 13, 52. Dice que le expulsaron a ellos de ese lugar, le expulsaron de ese territorio. Entonces ellos se fueron. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Aleluya, qué marca tan impactante es esto, el gozo. El gozo en medio de cualquier situación. Esto no es gozarte por lo que te está pasando, no, gozarte porque Cristo está contigo, porque la presencia de Dios está contigo, porque Él no te abandona, porque vos sabés que Él tiene el control de todas las cosas. Ese es nuestro gozo. Sigamos otra vez en Hechos 2, versículo 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según su necesidad. Estaban juntos, estaban juntos. No en un desayuno casual de vez en cuando, no, todos los días prácticamente era la comunidad, no eran pocas personas, eran muchas familias, mucha gente. Perseveraban, valoraban la comunión. Salmo 133, 1 dice, qué hermoso es, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión es la primera plataforma evangelística de la iglesia. Es la primera marca evangelística, la primera plataforma evangelística de la iglesia. Es como la vitrina. Vos te vas a una vitrina de un lugar y a las mujeres se van y se fijan en esos vestidos, ¿verdad? Más caros y le invita a entrar ahí. Si tiene plata va a entrar, ¿verdad? O si no va a mirar así y va a desear, ¿cómo quiero entrar y tener la plata para comprar este vestido, ¿verdad? O nosotros los varones pasamos por ahí y vemos algo de deporte que nos atrae, algo electrónico, y decimos, wow, ¿cómo quiero entrar para poder tener eso? Y la iglesia, cuando nos ven a nosotros en unidad, en comunión, cuando ven que nos amamos de verdad, ¿qué va a decir la gente? Wow, yo quiero entrar acá, yo quiero esto. Eso, Jesús mismo oró. Les voy a leer Juan, capítulo 17, versículo 20. Miren lo que Jesús oró, la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Y podemos seguir hasta el 23, Jesús sigue orando, pero dice Jesús, para que el mundo crea, sean uno, seamos uno en Cristo. La koinonía, esta palabra koinonía es esa comunión, es ese sentido de familia de la iglesia. De hecho que nosotros entramos a la familia de Dios, por eso que nos decimos hermano, hermana.
También somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es una parte importante de este gran cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función específica. Dios nos dio talentos, dones. Es para la unidad, es para glorificar a Dios. Cuando los que no son los incrédulos nos ven, ellos tienen que darse cuenta de que aquí hay una contracultura. Se tienen que dar cuenta de que aquí somos solidarios unos con otros. En esta pandemia muchos pudieron ayudar a otros. Siguen las ollas populares en algunos barrios, acá en el asentamiento Mariscal López, sí, allá en San Miguel, la hermana Maricel también está ayudando ahí en kilómetro 14. Y hay varios otros lugares, se ayudaron con cestas básicas. Esa solidaridad, ese amor, es la contracultura que el mundo necesita ver en nosotros, que nos amamos unos a otros. La generosidad, somos generosos. Tenemos que convertirnos mente, alma, espíritu, cuerpo y también el bolsillo. Amén. Amén. El bolsillo también se tiene que convertir. Eso es parte de nuestra conversión. El dinero ya no es nuestro ídolo, no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Amén. Entonces, la generosidad. Entonces, cuando la gente venga aquí y encuentre que no hablamos mal uno del otro, que no somos chismosos, que no nos estamos criticando, condenando, el mundo va a creer realmente. Pero si viene y encuentra eso, va a decir, lo mismo que mi trabajo, lo mismo que mi barrio. Entonces, una de las cualidades es valorar la comunión y la unidad. Amén. Entonces tenemos que desechar todo chisme, toda crítica, toda murmuración, porque eso no contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Y no vamos a hacer testimonio para el mundo si es que se nos ve a nosotros hacer eso. Esta iglesia, ¿qué tenía? Impactaba al mundo. Dice que tenían favor con los de afuera. La gente veía que ellos estaban comprometidos con la verdad. Estaban comprometidos con la palabra, pero no eran legalistas. Ellos le decían, vení a aceptar a Cristo. Vivían una vida santa, pero no eran fariseos. Tenían una vida piadosa, pero no santulona. Aquella vida santulona que es inmisericordia con los demás. Sin embargo, el pueblo veía en ellos la alegría, que ellos eran íntegros, que esa alegría y esa integridad era contagiante. Era contagiosa, como este virus tiene que ser nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro amor. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Esa es la marca de la iglesia para el crecimiento, para impactar. En este tiempo tenemos que ser mejores maridos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores patrones, mejores empleados, etc. Porque el Evangelio nos demanda eso: integridad, santidad, buen testimonio. Y después dice que Jesús, que el Señor, dice acá, el Señor, está hablando de Dios, añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. El crecimiento numérico vino, pero acá hay dos extremos. Hay aquellos que se vuelven idólatras de los números y todo el tiempo piensan, ¿cuántos números? ¿Cuántos somos ya? Somos 5,000, somos 1,000, somos... Y están todo el tiempo pensando solamente en los números. En algún momento me entró como una... Así también, yo decía, tenemos que ser 1,000, tenemos que alcanzar los 2,000 y 3,000. Pero eso no viene. Nosotros podemos hacer estrategias de mercado y de marketing y todas esas cosas y aplicarlo a la iglesia, pero el que da el crecimiento es Dios. Porque Dios no bendice un sistema o un modelo de iglesia crecimiento. Él bendice a las personas. Él te da la gracia, la unción para llegar a otras personas. Y si vos predicás el Evangelio, ¿sabes por qué es? No por obligación, es porque vos estás apasionado de Cristo y compartís
lo que Cristo te dio. De gracia recibiste y de gracia tenés que dar. Y hay muchas personas que todavía están necesitando de esa gracia que vos recibiste, de esa palabra, de esa verdad que portás, de esa vida eterna que ya tenés en Cristo Jesús. De ese poder que el Espíritu Santo te revistió para ser testigo. Amén. Aleluya. Entonces, no idolatremos los números. Porque aquellas iglesias que quieren ser las mega iglesias, muchas de ellas están comprometiendo su mensaje y están dándole un mensaje a la gente que la gente quiere escuchar. Todo te va a ir bien, pare de sufrir, compra esto y aquello y te va a ir todo bien. Y todo es, hace esto y Dios te va a solucionar todos tus problemas. Y eso no es verdad. Ese es el evangelio de la prosperidad, que todo Dios quiere intercambiar con nuestro dinero. Y eso no es bíblico, eso no es verdadero. Sí hay principios para prosperar, sí hay principios, palabras que están aquí, que sí son principios para prosperar. Claro que sí, pero no todo podemos llevarlo a ese extremo. Entonces las iglesias que más crecen, ¿cuáles son? Las mega iglesias, las que generalmente le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Todo te va a ir bien, vas a ser millonario, nada te va a pasar. Ese es el mensaje más fácil y que todo el mundo, la autorrealización. Vas a ser exitoso, todo. Pero si volvemos al Evangelio de Cristo, dice, el que quiera ser mi discípulo, que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, ese la hallará. Ese es el mensaje de Jesús. A veces, pero también está el otro extremo, de aquellos que no quieren evangelizar. Están los que quieren muchos números, pero también están los que le tienen miedo a los números. No, vamos a quedarnos nomás nosotros aquí y así como estamos bien. Y no evangeliza, no predica a nadie, no testifica de nada. Entonces ese también es otro extremo y también está mal. Entonces no hay cosecha sin una siembra. Si vos querés cosechar, tenés que sembrar. Entonces tenemos que testificar, predicar y dar un buen testimonio. ¿Les parece bien eso? Es lo correcto, amén. Entonces vamos a decir, voy a testificar, voy a predicar y voy a dar un buen testimonio. Voy a sembrar para cosechar. Aleluya. Y por último, entonces, Dios es el que produce los crecimientos. Fíjense en este progreso. En Hechos 1:15 dice que eran 120. En Hechos 2:41 dice que eran 3.000. Se sumaron más 3.000. En Hechos 4:4 dice que se sumaron más 5.000. En Hechos 5:14, Lucas ya no dice cuánto, dice una multitud. Aleluya. En Hechos 6:7 dice que se multiplicaban aún más. En Hechos 9:31 dice que se extendieron las iglesias, empezaron a haber muchas más iglesias. Entonces, tenemos que trabajar por el crecimiento todos juntos. Todos juntos necesitamos trabajar por el crecimiento de la iglesia, por la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Todos tenemos que ser canales de bendición. Todos nosotros somos importantes. Todos somos importantes. Y por último, si está Oscar, Primera de Juan, capítulo 1. Con esto ya estoy cerrando. Y se va a poder ir a comer su asado, como dice, su pollo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos
desde el 3 vamos a leer. Escuchen bien. Antes de leer, les quiero decir algo. Nuestra sangre, cuando está contaminada, por ejemplo, hay triglicéridos, colesterol, diabetes, o sea, azúcar en la sangre, y todas esas cosas, ¿qué pasa con el cuerpo? Se enferma. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? Por eso se toman los medicamentos que bajan los niveles para intentar normalizar los excesos que están en nuestra sangre. Y la sangre tiene que fluir, se tiene que oxigenar, por eso muchos hacen, también hay tratamientos de transfusión de sangre y un montón de cosas que se hacen también como métodos. Pero si la sangre deja de fluir, ¿qué pasa? Opa, ¿verdad? Chao. Entonces, la sangre es vida y tiene que fluir, tiene que oxigenarse para que nuestro cuerpo esté sano, para que haya vida. Y aquí les voy a decir algo. Vamos a leer lo que dice acá. Primera de Juan 3, 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Seguimos, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Clave aquí es la comunión. Andar en luz, ser transparente, ser verdaderos, ser francos, ser reales. No ocultar nada, solo el que vive en tinieblas es el que tiene que ocultar algo. En las tinieblas no se ve bien, no se percibe. Pero cuando salgo a la luz, me expongo y todos pueden verme como yo soy. Y si yo estoy en Cristo, no puedo estar ocultando nada. Y es por eso, porque estoy en Cristo, puedo tener comunión unos con otros. Podemos tener comunión unos con otros. Y cuando tenemos comunión unos con otros, ¿qué pasa? Dice, lean conmigo. La coma, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que permanezcamos sanos, debemos permanecer en la luz, no ocultando nada. Necesitamos comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Y la sangre nos purifica. Esa sangre que estaba contaminada, esa sangre que estaba llena de grasa, de azúcar. Estoy haciendo una metáfora. ¿Qué pasa? Él empieza a purificarnos. Empieza a sanarnos. Si querés mantenerte sano, si querés mantenerte limpio, si querés mantenerte en comunión, esa sanidad la vas a encontrar en la iglesia. Y esa es la iglesia que va a impactar al mundo. Esa es la iglesia que el mundo quiere ver. Una iglesia de verdad. Una iglesia que camina en la luz. Una iglesia que tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Si querés mantenerte sano, mantenete en comunión. Mantenete en comunión. Entonces, dos preguntas. ¿Qué debo hacer para que la iglesia crezca? Pero la pregunta más importante es, ¿qué está impidiendo que la iglesia crezca? ¿Qué es lo que la iglesia está impidiendo que la iglesia crezca? Vamos a orar.
escuchamos el relato bíblico de lo que la iglesia es, las marcas de la iglesia, el amor, la perseverancia. Te pedimos en esta mañana, Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición, Señor, para tu iglesia. Quiero ser un instrumento, Señor, para el crecimiento de tu iglesia. No quiero ser un obstáculo, no quiero ser alguien que interrumpa, Señor, el crecimiento de tu iglesia. Quiero permanecer en tu palabra, quiero ser ferviente en mi oración, quiero amar la comunión unos con otros, Señor, andar en luz, testificar, predicar, Señor, ser solidarios, amarnos los unos a los otros, Señor, porque este es un tiempo, Señor, que tú nos estás llamando a vivir una vida santa, una vida expuesta a la